Hola, mi nombre es Sofía Aranriz y este es el proceso de creación de mi cortometraje Encadenados. Bueno, la historia está basada en una historia familiar que mi mamá me contó en unas vacaciones y bueno, obviamente la modifiqué para que fuera un poco más simple y pues que tuviera este toque como de terror o de un thriller. Obviamente en la historia original o la historia real tenían muchos más personajes, no eran solo tres hermanos y pues hubo como muchos otros factores que pues no se explican en la historia porque pues realmente no son muy relevantes. Y bueno, yo a estos familiares los conocí muy poco, nada más cuando era pequeña y pues no me acuerdo de ellos básicamente. Este proyecto me emocionaba mucho desde el principio porque yo desde pequeña estaba muy interesada en el cine y de hecho era como lo que quería estudiar y de hecho hice algunas pequeñas animaciones en stop motion y como que empezaba a hacer mis propios proyectos yo sola y muchos no los terminé, pero es algo que siempre como me apasionó mucho y me llamó mucho la atención de cómo se hace pues una animación o una película. Lo primero que hice fue escribir un guión. Este guión pues se fue modificando a lo largo de que fui grabando porque muchas escenas eran muy difíciles de grabar o realmente no tenía como el material con el que hacerlo para que se viera como yo quisiera, entonces tuve que simplificar muchas. Y bueno, después de hacer el guión, tuve que hacer un diseño de personajes y de escenarios. Y pues todo está basado como en la vida real. O sea, la casa me basé en literal como aparece en Google Maps. Después con esto hice un storyboard de pues cómo quería que se viera las escenas y los ángulos de la cámara y todo eso para tener una idea más clara de cómo se iba a ver el producto final. El storyboard y el diseño de los personajes y del escenario, todo lo hice digital, lo cual no fue muy práctico porque tuve algunos problemas técnicos, pero pues finalmente lo resolví. También hice un cronograma en el que desglosé todas mis actividades y les puse una fecha, pero no lo seguí como tenía que haberlo seguido y pues tuvo consecuencias como que me atrasé muchísimo y pues que un día de plano me puse a llorar del estrés porque pues sí se me había juntado todo. Desde que inicié el proyecto yo tenía pensado hacerlo así tipo Coraline o Paranormal y pues lo que hice fue como ir investigando, por ejemplo, en qué estudios se hicieron y ver como videos de detrás de escenas. Y también busqué tutoriales en YouTube de gente que se dedica al stop motion y ahí es donde aprendí cosas como la armadura de alambre, que tenga articulaciones y se pueda mover. Ya después de investigar, pues hice mi lista de materiales y pues los compré, ¿no? Para iniciar mi proceso de creación de personajes. En la creación de personajes mi papá fue como de gran ayuda porque él fue quien hizo las armaduras de alambre, él hizo como toda esta estructura. Y bueno, después de la estructura en sí de alambre, le puse masilla epóxica para que se endureciera como partes que quiero que no se muevan y así con eso defines cuáles son las articulaciones y todo esto para que se pueda mover correctamente. Y ahí es cuando realmente empezaron los problemas porque el alambre que había conseguido era uno especial para hacer armaduras, pero no armaduras que se movieran porque era muy grueso y no podía moverlo y de hecho hasta se rompió. Entonces tuve que comprar otro tipo de alambre más delgado y hacerlos de nuevo. Bueno, y luego ya que le pones la epóxica y se endurece, lo que hicimos fue forrar estas estructuras con tiras de papel y ya esto hace que pues le dé forma y agarre más cuerpo a esta estructura. Luego ya encima de este papel ya empezamos a poner los vestuarios que pues las cabezas las hice con bolas de aluminio y las cubrí con plastilina para hacer pues la piel y el cabello
Y para, por ejemplo, detalles como las cejas o los bigotes, usé alambre cubierto como de tela. Y bueno, esto lo pinté pues, de acuerdo al color que necesitará. Luego mi mamá me ayudó a hacer los escenarios, y que pues básicamente todos los escenarios son cajas pues recicladas, ya sea forrados o pintadas. Y los muebles los hice casi todo yo y con un poco de ayuda de mi papá. Y bueno, por ejemplo, el sillón lo hice con unas bolsas de harina caducada que encontré en mi casa y ya nada más las forré de tela roja y ya las pegué como para que tuvieran forma de un sillón. Y el comedor, por ejemplo, lo hice con un material parecido al unicel que había en mi casa y los demás lo hice con pues, cosas reutilizadas como una caja de galletas o pues simplemente un papel enrollado o un T-Rex o así hice como la mayoría de las cosas de utilería. La grabación fue bastante complicada porque pues los personajes tienen plastilina, ¿no? Y por la plastilina tienen mucho peso y eso hace que sean muy difíciles de balancearse y equilibrarse para que se mantengan en una sola posición. Entonces desde la primera escena que grabé la tuve que grabar otra vez y incluso se rompieron algunos vestuarios por eso porque tengo que usar unas bases de alambre que son como externas al muñeco en sí. E incluso en algunas partes se veían pues mis manos como algo que estaba interfiriendo en la escena. Y pues en resumen, yo sí inicié como con mucha confianza y como pensando que con mi realmente poca experiencia haciendo animaciones iba pues a hacer un muy buen trabajo y que me iba a ser súper fácil, pero pues la realidad es que no es así. Lleva muchísimo trabajo, pero pues creo que ha valido la pena y estoy muy contenta de poder pues ya haber terminado este proyecto que me tocó, o sea, me tardé mucho y que hasta mis papás y mis amigos me han ayudado en ello. Bueno, ahora les dejo con el corto terminado de Encadenados. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín.